Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarme a un nuevo episodio de este podcast titulado De Ansiedad y Libertad. Yo soy Tania Maciel y es un honor para mí compartir este momento contigo. La ansiedad puede manifestarse en cualquier etapa de la vida y aunque muchos la asocian con adultos, puede afectar incluso a los niños más pequeños. Esta es mi historia de cómo la ansiedad entró en mi vida a través de la experiencia de mis hijos y cómo al final también descubrí mis propias batallas con este trastorno. Todo comenzó cuando mi primer hijo tenía apenas 5 años. Noté que le faltaba una pequeña sección de cabello, una zona sin cabello que me preocupó. Tras consultar con un doctor y hacer varios estudios, descubrimos que la causa de su alopecia era el estrés y la ansiedad. Me sorprendió muchísimo, pues jamás hubiera imaginado que un niño tan pequeño pudiera experimentar algo tan complejo. Este diagnóstico cambió mi visión sobre la salud mental en los niños. Hasta entonces creía que el estrés y la ansiedad eran problemas propios de los adultos. Sin embargo, al ver cómo afectaba a mi hijo, aprendí a prestar más atención a las señales emocionales en los pequeños. Con el tiempo y la ayuda adecuada, la alopecia desapareció y pensé que había superado esa etapa. Años después, cuando mi segundo hijo tenía alrededor de 3 o 4 años, comenzó a tener problemas para dormir. Lloraba mucho cada noche y describía una sensación de picazón que según él venía de dentro de su cuerpo. Tras varios exámenes médicos, nuevamente el diagnóstico fue ansiedad. Otra vez me costaba aceptar que un niño tan pequeño pudiera sufrir de este tipo de emociones. Este tipo de experiencias me hizo reflexionar sobre el impacto de la ansiedad en la familia, no solo en quien la padece, sino en todos los que rodean al niño. Entender y reconocer esta realidad fue clave para comenzar a buscar soluciones. A través de mis hijos, comencé a recordar experiencias de mi propia infancia que también podrían haber sido síntomas de ansiedad. Recordaba cómo me sentía en lugares concurridos. Me invadía una sensación de desconexión, como si estuviera flotando y tenía una necesidad urgente de escapar. Sin embargo, nunca lo mencionaba, ya que mi mamá me decía que estaba exagerando o que no era nada importante. Con el tiempo, estas sensaciones aumentaron. Recuerdo un momento de mi vida cuando tenía 15 años aproximadamente. Estaba en el centro de la ciudad, en un desfile, esperando a mi madre. Y aunque conocía bien el camino a casa, me invadió una sensación de parálisis, de no poder moverme y una ansiedad tan intensa que me dejó inmóvil por varias horas. Estos episodios eran cada vez más frecuentes y me impedían disfrutar de situaciones cotidianas. Ese día sentí la impotencia de no poder controlar mis propios pensamientos, lo que me llevó a intentar reprimir mi ansiedad sin saber cómo lidiar con ella. No recuerdo exactamente cómo logré regresar a casa, pero esa experiencia me dejó una profunda sensación de vulnerabilidad. Ya adulta y con hijos, enfrenté nuevos episodios. Durante esta época desarrollé un miedo intenso al salir de casa. Sentía que mi mente no me permitía continuar con mis actividades y cada salida se convertía en una batalla mental. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda. Mi esposo me apoyó enormemente en este proceso, ayudándome a superar la barrera de buscar ayuda externa. Decidimos probar
con una constelación familiar, y esta experiencia fue el primer paso hacia una sensación de paz y libertad interior. Desde ese momento entendí que la ansiedad no tiene que ser una condición permanente y comencé a explorar diferentes técnicas para mantener mi equilibrio emocional. Estas herramientas se convirtieron en piezas fundamentales en mi camino hacia la libertad de la ansiedad. La constelación familiar fue una puerta hacia la sanación que jamás pensé abrir, y al cruzarla encontré algo que cambió mi vida. Antes de conocer esta técnica, sentía que llevaba una carga invisible, como si estuviera atrapada en una red de emociones que no me pertenecían del todo, pero que pensaba que me impedían avanzar. Al finalizar mi primer constelación, tuve una experiencia de liberación profunda, una paz indescriptible, algo que nunca antes había sentido. Fue como si de repente un lazo invisible que me mantenía atada a emociones del pasado se hubiera roto. Aunque no es sencillo describir lo que experimenté, puedo decir con certeza que fue la primera vez, el verdadero momento que experimenté libertad. Las constelaciones familiares, si no sabes qué son un enfoque terapéutico creado por el psicoterapeuta Bert Hellinger, que busca resolver conflictos emocionales y patrones heredados a través de la exploración de las relaciones familiares. En una constelación se crea una representación simbólica de la familia para ver cómo cada miembro influye en la vida del otro, y muchas veces aparecen patrones de conducta, emociones no resueltas o traumas que se transmiten de generación en generación. Este método ayuda a hacer visible lo invisible, esas conexiones y heridas emocionales que a menudo cargamos sin saberlo. Al realizar una constelación, muchas personas logran entender cómo ciertos problemas o bloqueos emocionales que experimentan en el presente pueden estar relacionados con situaciones vividas por sus ancestros. En mi caso, pude ver y liberar emociones que llevaban años en mí y que desconocía su origen. El alivio que sentí al final fue tan liberador que supe que estaba en el camino correcto. En otro episodio contaré con la presencia de un experto en constelaciones familiares para profundizar en cómo este enfoque puede ser una herramienta poderosa para tratar la ansiedad y otras emociones que sentimos atrapadas. Con su ayuda exploraremos cómo la constelación familiar trabaja a nivel del inconsciente para liberar emociones reprimidas y patrones de ansiedad que pueden haberse originado en nuestras experiencias familiares. Después de mi primer constelación familiar, comprendí que la ansiedad no tenía que ser una condición permanente. Ese fue solo el inicio de un camino que me llevó a explorar diferentes técnicas que a lo largo del tiempo se convirtieron en herramientas fundamentales para manejar mis emociones y mantener mi equilibrio emocional. Estas técnicas son variadas y adaptables, lo que me permitió construir una práctica personal que hoy en día me ayuda a enfrentar los desafíos emocionales con más claridad y serenidad. A lo largo de estos años, he aprendido sobre diversas técnicas, como la programación neurolingüística. Esta es una técnica que me permitió reprogramar pensamientos limitantes y transformar la manera en que percibo las situaciones que antes me generaban ansiedad. Al aprender a reconocer y cambiar mis patrones de pensamiento, logré crear anclajes positivos que me ayudan a mantenerme centrada. También conocí las barras de Access. Esta técnica
es basada en desbloquear puntos energéticos en la cabeza que están conectados con aspectos emocionales y creencias limitantes. Las barras de Access me han ayudado a liberar emociones reprimidas y a tener una mayor claridad mental. He utilizado flores de Bach. Estas son esencias naturales para equilibrar emociones. Cada esencia tiene una vibración específica que ayuda a armonizar distintas emociones, como el miedo, la tristeza o la impaciencia. Y por supuesto, en otro episodio hablaremos con expertos sobre todos estos métodos. La pandemia me permitió profundizar en mi práctica de mindfulness, meditación y técnicas holísticas que me encantan. Estos métodos me han ayudado a conectar mejor conmigo misma y a manejar mis emociones de forma equilibrada y saludable. También conocí el método Yuen y la biodescodificación. Estas técnicas se basan en el entendimiento de que muchos de nuestros síntomas físicos tienen raíces emocionales. A través de la biodescodificación pude descubrir y liberar emociones profundas que afectaban mi bienestar físico y emocional. Y bueno, en este episodio me parece importante compartir en detalle las herramientas que utilicé para ayudar a mis hijos a superar la ansiedad. Principalmente, el tratamiento con medicamentos homeopáticos fue una de las mayores ayudas en el proceso, brindando un alivio efectivo. Además, los aceites esenciales han sido un verdadero milagro en nuestras vidas, ayudando tanto con síntomas físicos como, en este caso, con la ansiedad. También las flores de Bach han sido de gran apoyo para ellos, ya que les proporciona equilibrio emocional. Por supuesto, estos métodos fueron acompañados de terapia psicológica con profesionales especializados, quienes nos brindaron el acompañamiento necesario para afrontar este proceso de una manera integral. Mi viaje hacia la libertad de la ansiedad no fue fácil, pero cada paso me ha acercado más a la paz que siempre anhelé. Descubrí que aunque la ansiedad puede ser una emoción desafiante, existen herramientas y técnicas que pueden ayudarnos a transformarla y a comprender su origen. En este camino, cada técnica se convirtió en una pieza clave para manejar mis emociones y vivir una vida con mayor serenidad. Considero vital reconocer la ansiedad en los niños, ya que detectar y entender estos síntomas en una edad temprana puede hacer una gran diferencia en su desarrollo. El próximo episodio en mi podcast estará dedicado exclusivamente a este tema, para ayudar a otros padres a detectar las señales y proporcionar el apoyo adecuado. Si algo he aprendido a lo largo de este viaje, es que la ansiedad no tiene que ser una compañera permanente. Mi experiencia me ha mostrado que con el enfoque y el apoyo adecuados es posible vivir sin ansiedad y alcanzar la libertad emocional. La ansiedad puede afectar a cualquier persona, sin importar la edad, pero no debe definirnos. Con las herramientas y el apoyo adecuado, podemos superarla y recuperar el control de nuestra vida. Si tú también has vivido con ansiedad, te invito a compartir tu historia para que otros puedan encontrar la misma paz. Te invito a que continúes acompañándome en los próximos episodios del podcast, donde profundizaremos en estas y otras técnicas junto con la ayuda de expertos. Recuerda, si tú también has vivido con ansiedad y has encontrado herramientas que te ayudan a superarla, sería un honor que compartieras tu historia con nosotros para inspirar a otros en su camino hacia la libertad y la paz interior. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.